buscan, por favor, en sus Biblias, en el libro de Mateo. Vamos a buscar el capítulo 21 para leer los versículos 12 al 17. Mateo 21, 12 al 17. En cuanto lo encontremos, nos ponemos de pie para dar lectura a esta porción de la palabra de nuestro Dios de manera alternada. Inicio con el versículo 12, ustedes el 13 y nos unimos en el 17, hermanos. Mateo 21, 12 al 17. Dice así la palabra de nuestro Dios. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a recibir a nuestro hermano Juan Manuel Corte, que nos trae el mensaje en esta ya tarde. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias, Padre, porque podemos abrir también tu palabra y meditar en ella. Te pedimos, Padre, que haya, Señor, mensaje para nuestras vidas en esta tarde. Tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Y bueno, sin duda, es la entrada triunfal a Jerusalén lo que enmarca la celebración de lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Y pues es una semana llena de acontecimientos que desembocan en la razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y más de alguno de ustedes pensará: hermanos, pero la Semana Santa ya pasó. ¿De qué se trata? Este texto ya está fuera de contexto respecto al calendario del año. Sin embargo, hermanos, quisiera referirme a este evento con el propósito de reflexionar respecto al templo o casa de oración como Jesús lo describe. Llama la atención el por qué hasta este momento Jesús lleva a cabo esta acción que se describe en el pasaje que acabamos de leer. Si nosotros analizamos un poquito la historia de la vida de Jesús, nos damos cuenta que en dos anteriores, había Jesús visitado el templo. La primera de ellas, lógicamente, pues él no tenía forma de hacer esto, porque la primera de ellas fue a los 12 años. Pero sin embargo, su presencia en el templo marcó algo muy significativo. Y nosotros leemos ahí en Lucas 2, tenemos la referencia de esta parte de la historia de la vida de Jesús, en donde sus padres, ya de regreso a su ciudad, se extrañan de que Jesús no viene con ellos. Casi todos llegamos a entender que, bueno, venían en grupo, era un grupo grande, que entre ellos mismos se conocían, y que Jesús tenía también ese conocimiento y ese contacto y esa convivencia con muchachos o quizás entre adolescentes, niños que convivían con él, que estaban con él, y que los padres de Jesús pues venían con esa confianza de que Jesús venía ahí, ¿verdad? Sin embargo, no vamos a hacer énfasis en ese momento, sino en decir que Jesús ya había visitado el templo de Jerusalén, ya lo había visto, ya lo había conocido, y no es entonces la primera vez. Ahí en Lucas 2, del 41 al 47,
tenemos esta referencia, ¿verdad? Lo voy a leer rápidamente nada más para que la veamos ahí. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, específicamente en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Podemos pensar que esos 3 días no fue estar sentado con ellos platicando, que tuvo alguna referencia, alguna relación con ellos, lo invitaron a comer, a desayunar, a dormir inclusive, pero que hubo una relación estrecha con ellos. Algunos llegan a pensar que inclusive quizás en este momento algunos de los principales de la iglesia, entre algunos de ellos quizás pudo haber estado Nicodemo, pero no tenemos, la Biblia no lo narra, pero posteriormente en Juan 3, cuando Nicodemo se acerca a Jesús, da la impresión de que ya lo conocía. No sabemos si por su mismo ministerio o porque ya había intercambiado con él algunas palabras profundas, y por eso Jesús se expresa así, pero no, tampoco vamos a ir ahí. Simplemente decir que Jesús ya había visitado el templo a la edad de 12 años. Y en otra ocasión, hermanos, Juan nos narra que Jesús acude al templo en la fiesta de la dedicación. Ahí en Juan capítulo 10, versículos 22 y 23, vemos que Jesús vuelve a ir al templo en la fiesta de la dedicación. ¿Qué era el templo para los judíos, hermanos? Pues era la máxima construcción, era una construcción imponente, una construcción realmente grande, maravillosa, porque era así como Dios lo había mandado a Moisés, y así como, más bien a Salomón, para que lo acabara de construir, para que lo hiciera, porque a Moisés fue el tabernáculo. Era un templo magnífico, y los mismos apóstoles recordamos que lo ven y se maravillan de él. Ya lo habían visto varias veces, pero lo comentan con Jesús y le dicen: mira, Señor, qué bonito es el templo y todo. Y Jesús les dice esa profecía de que no quedará piedra sobre piedra. Jesús vuelve al templo en la fiesta de la dedicación, Juan 10, 22 y 23, y leemos ahí, dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. ¿Correcto? Entonces aquí vemos las 2 visitas de Jesús anteriores a este evento, en donde Jesús llega y limpia el patio del templo. ¿Qué era la fiesta de la dedicación? La fiesta de la dedicación, hermanos, y voy a hacer un poquito de énfasis en esto de las fiestas para que tengamos una referencia un poquito más clara, y al mismo tiempo decirles que sería bueno en algún momento tomar todo esto de las fiestas de solemnes de los judíos, porque nos daríamos cuenta en este estudio que hiciéramos que precisamente encaja perfectamente dentro del ministerio de Jesús y de sus últimos momentos aquí en esta tierra, cómo se llevó a cabo ya no las fiestas de acuerdo a cómo se celebraban, sino en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo, al ser sacrificado, y posteriormente en aquel momento del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende, ¿verdad? Pero aquí vemos que la fiesta de dedicación se producía o se hacía casi 2 meses después de la fiesta de los tabernáculos. A esta fiesta de los tabernáculos se le llamaba Sukkot y se desarrollaba en el mes de Tishrei, de acuerdo al calendario judío, que también tenía 12 meses. Y también vemos su segunda visita, que es en el tiempo, decía ahí, de invierno, que los judíos celebran lo que llaman ellos el Hanukkah, ¿sí? El Hanukkah es una fiesta que ellos celebran a partir del 25 de diciembre,
Y acá en el Hanukkah, durante 8 días, ellos ponen un candelabro que tiene 8 ramificaciones y una ramificación en medio más grande que se llama el shamash o sirviente, ¿sí? Esto es muy representativo para ellos porque tiene que ver con la dedicación del templo, pero no con la dedicación con respecto a lo que ya habían hecho en su momento Esdras y Nehemías, sino que dice la historia de los judíos en el Talmud que 165 años antes de que Jesús naciera, entonces hubo una situación con respecto a los griegos y asirios, que eran los que dominaban el imperio en aquel entonces, que tenían el templo prácticamente para uso y para adoración a alguien que no era Jehová. Y esto se nos narra sobre todo en uno de los libros apócrifos, que es los libros de los Macabeos, y los Macabeos se rebelan queriendo volver a recuperar el templo. Y dice la historia que entonces ellos llevan a cabo una batalla y realmente recuperan el templo, pero tratan de también rendirle culto a Jehová, a Dios, y se encuentran con que tienen el candelabro, pero tienen solamente aceite para un día. Y así como Dios lo había pedido desde el tiempo del tabernáculo a Moisés, que el candelabro debería estar encendido, entonces ellos este candelabro encienden, o más bien ponen 8 velas, el shamash, que ya lo dijimos, y ese aceite que iba a durar un día, milagrosamente les dura para los 8 días, y cada día van prendiendo una vela más, hasta que en conjunto prenden las 8 velas. Y la fiesta de la dedicación después de entonces se llevaba cada año a partir del 25 de diciembre con ese propósito de agradecer a Dios y al mismo tiempo de enaltecer el milagro que Dios había hecho de que el aceite durara y de que el aceite pudiera ser utilizado para esos 8 días. Entonces, esta fiesta, saqué por ahí el dato, que se celebra a partir del día 25 del mes de Kisleu al día 2 de Tebet, o 3 de Tebet, según el calendario, cuando en este caso Kisleu tiene 29 días solamente. Durante esta fiesta, también anoté ahí, se enciende la menora de Hanukkah, que es un candelabro de 9 brazos, ya lo comentamos, incluyendo el brazo central y más grande que se llama shamash o sirviente. En la primera noche se enciende el mayor brazo y una vela encendida, y cada noche la luz adicional es encendida hasta que en el 8º día el candelabro está completamente iluminado. En las 2 celebraciones, hermanos, Jesús acude al templo. En las 2 celebraciones, Jesús está de forma devota también rindiéndole culto a su Padre Celestial. Pero el panorama gira en torno a este episodio que nosotros acabamos de leer. Jesús vuelve nuevamente a Jerusalén. Jesús vuelve a Jerusalén ya con otro propósito, ya no solamente de llegar al templo o visitarlo, sino de cumplir con el propósito eterno de Dios, con aquel propósito que ya había sido escrito desde la eternidad. Y aquí, hermanos, para analizar este momento, nos encontramos con 3 protagonistas, los cuales por sus características reciben un trato muy específico de nuestro Señor Jesús. En primer lugar, y así nos los narra este pasaje, tenemos a los que vendían y compraban. Dice la Biblia que Jesús echó fuera del templo a todos los que vendían y compraban. Y hace una referencia muy fuerte con respecto a la comparación del templo. Él dice, o utiliza el término, cueva de ladrones. Cueva de ladrones.
Hermanos, entendemos claramente que importaba más el dinero, las transacciones, las ganancias, el cobro por los servicios, el interés por las riquezas, más que el servicio y la adoración a Dios. En eso se había convertido el templo, en un mercado en donde era necesario comprar, porque los que venían de lejos, los que venían de otras ciudades, no podían traer con ellos a sus animalitos cargando, quizás alguno, pero ahí lo que había era el poder comprar algún animal para ofrecerlo en sacrificio delante de Dios. El cambiar su dinero, porque muchas veces, y precisamente por el imperio expandido, en muchas ciudades no se manejaba la misma moneda. Entonces ahí había también cambistas, dice la Biblia, y Jesús se indigna en este caso por este panorama, por esta situación de la fiesta. Y aún yo quisiera pensar, hermanos, que esto era algo que Jesús traía guardado en su corazón desde la primera vez que sus padres lo llevaron a los 12 años y al ver toda esta situación. Jesús se indigna y lo saca del templo. Pero ¿qué podemos nosotros rescatar de esto, hermanos? Que Jesús rechaza a aquellos que buscan hacer de la religión un instrumento de dominio y de manipulación. Aquellos que utilizan la religión para poder hacer riqueza, para poder hacer del mismo templo, de la misma casa de Dios o de la misma iglesia, me refiero a la congregación, un momento o un tipo de gente que está valorando más la cuestión económica que la cuestión espiritual. Y entonces nos encontramos, hermanos, en la actualidad con grupos, con iglesias, llamémosle así, que lo que les importa es que el templo esté 100% acondicionado a las características, a la comodidad y a la buena estancia de la gente, más que a la adoración y al reconocer a un Dios cada vez que venimos a adorarle. No acudimos al templo, hermanos, y yo quisiera decirlo y en este contexto decir que no acudimos al templo para obtener una especie de impunidad, para dar la impresión de que somos buenos o para calmar el reproche de la conciencia. No es el caso, hermanos, de que nosotros acudimos al templo simplemente para intercambiar situaciones que nosotros pensamos que van a servir para estar bien con Dios. No se puede acudir al templo, después de continuar con una vida de pecado y mundanalidad. No se puede acudir al templo pensando en una limpieza espiritual semanal para salir de él y seguir practicando los mismos hábitos pecaminosos que nos envuelven. Insultos, chismes, malas palabras, mentiras y tantas cosas más. No podemos acudir al templo, hermanos, fingiendo virtud, cuando en realidad hacemos daño a otros con nuestros hechos, con nuestras injusticias, con nuestras palabras. No podemos acudir al templo y continuar practicando el mismo pecado por el cual estamos conscientes que nuestra relación con Dios no es la que debería ser, que está dañada de tal manera que no crecemos en nuestra vida espiritual. No debemos acudir al templo pensando, hermanos, que nuestras relaciones con los demás, si están dañadas y deterioradas, cuando el orgullo, cuando la vanagloria es más fuerte en nuestro corazón, no somos capaces de perdonar o de pedir perdón a quien hemos defraudado u ofendido. En este sentido, hermanos, la purificación del templo consiste en hacer a un lado y reconocer las actitudes que nos hacen asumir
el rol de personas religiosas cuando acudimos al templo queriendo poner en regla las acciones poco limpias ante el Señor, creyendo obtener un certificado de buena conducta, un certificado de aprobación, cuando nuestra oración y nuestra ofrenda, hermanos, se convierten en una práctica o en un rezo convencional que nada tiene que ver con el arrepentimiento y la humillación. Jesús saca a estas personas. ¿Quiénes eran entonces los mercaderes y los cambistas? Yo quiero pensar que eran judíos. Quiero pensar que eran también parte del pueblo de Dios. Pero sus actitudes, sus deseos y sus propósitos fundamentales iban por otro lado. Nada tenían que ver con la adoración y el reconocimiento de un Dios. En segundo lugar, tenemos a otros personajes y leemos ahí en el capítulo 14 a los ciegos y a los cojos. Dice ahí, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Alguien dijo que el templo se asemeja a un hospital. Esto es, a él acuden aquellos que están enfermos y necesitados de salud. Aunque debemos pensar también, hermanos, y reflexionar, que no es un hospital permanente, porque el hospital atiende al enfermo y lo da de alta. Y muchas veces vemos el templo como un hospital permanente. Estamos enfermos y seguimos enfermos, y volvemos a venir y seguimos enfermos, y un hospital de nunca dar salud. Se requiere de un reconocimiento y aceptación de que nuestra situación pecaminosa, hermanos, por lo que he mencionado anteriormente, necesita y requiere de la intervención divina. Jesús ofrece sanidad y dice la Biblia que cuando venimos a Él trabajados y cargados, Él nos hará descansar. Las enfermedades que padece el pueblo de Dios en la actualidad son más espirituales que físicas. Sin embargo, nuestra preocupación y nuestro interés es porque Dios nos mantenga en salud física, por lo que ante una enfermedad o diagnóstico severo, seguramente volteamos los ojos al templo y acudimos a Él pidiendo la intervención divina. Señor, estoy así, estoy mal. Tú ves mi situación, tú sabes de esta enfermedad y quiero ponerla delante de ti. Y entonces acudimos al templo y rogamos y suplicamos y pedimos, y dentro de ello pedimos que se haga su voluntad. Pero sin embargo, hermanos, minimizamos y no aceptamos que nuestro espíritu adolece totalmente de resfriados, tumores, cánceres y toda clase de males espirituales que nos impiden una relación sana con Él. ¿Hasta dónde, hermanos, pensamos acudir al templo precisamente para pedir a Dios sanidad espiritual? Sanidad de nuestros malos hábitos, sanidad de nuestros pecados, sanidad de todas aquellas cosas que no nos hacen tener una relación limpia, clara, pura, sincera y de obediencia para con Dios. En tercer lugar, tenemos a los siguientes protagonistas: los sacerdotes y los escribas. Y dice enseguida, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, viendo a Jesús actuando, viendo a la gente sanándose, viendo que el Espíritu de Dios actuaba en aquellas personas que adolecían algún mal, dice la Biblia, y aún más, no viéndolas allá nada más, sino aclamando a los muchachos,
sigue diciendo el versículo, en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David. Y subraya, bueno, no dice, ahí no se subraya en la Biblia, pero lo podemos subrayar nosotros en nuestra mente. Se indignaron. Se indignaron, hermanos. ¡Qué contraste tremendo! Los escribas, los principales sacerdotes, ante la evidencia de la presencia de Dios en el templo, ante aquella aclamación de almas puras, inocentes, de voces, como Jesús lo está diciendo, de voces que tienen perfeccionada la alabanza por parte de Dios, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y la respuesta de Jesús: ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y termina este pasaje, esta parte, diciendo: dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Un dirigente, hermanos, que no reconoce el actuar de su Dios en el templo es como estos sacerdotes y escribas. La reprensión de Jesús hacia los mercaderes era una reprensión, hermanos, directa, pero también indirecta. Porque esta reprensión también caía directamente, aunque fue hacia los mercaderes, hacia los dirigentes del templo. ¿Por qué? Porque precisamente ellos eran los que permitían esta clase de actos. Se palpa en el texto una complicidad entre los cambistas y los mercaderes y los dirigentes religiosos. Los intereses personales estaban muy por encima de la adoración a Dios. Como decimos comúnmente, pues ellos cobraban su cuota. Ellos recibían su parte en esta situación de la vendimia y el cambio de dinero. Una gran responsabilidad y un gran compromiso que ellos eludían, porque su compromiso y su responsabilidad era para con Dios y para traer al pueblo hacia la adoración y dirigir esa adoración de una manera pura, sincera, delante de Dios. Pero aún así también podemos decir, hermanos, que un dirigente que no reconoce a quienes aclaman a Dios de una forma sincera y en espíritu y en verdad, es alguien que queda fuera de la aceptación de Dios. Yo quisiera hablar un poquito, hacer un paréntesis y decirles, dentro del ministerio de la música, en el terreno del coro, algo que tenemos aquí en la iglesia. Y yo he conocido hermanos o hermanas que dentro de su pensar dicen que debe haber una selección de voces muy especial para que alguien pueda pertenecer a un coro. Pero realmente, hermanos, lo que el Señor quiere y ve, y por lo menos yo siempre lo he dicho así, es el corazón. El corazón de aquel que alaba, el corazón de aquel que canta. Hermano, es que yo no, porque yo soy muy desafinado, nada le hace, hermano. Su voz delante del Señor, si usted lo hace con sinceridad y con entrega, es una voz angelical, es una voz celestial. Porque, hermanos, alabamos y bendecimos a nuestro Dios y lo aclamamos, no por nuestra voz, no por aquella situación de tener algo especial, sino porque de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, sale ese sentimiento de poderle dar gloria y honra a nuestro Dios, independientemente de aquella voz, de aquella situación vocal que me hace quizás hablar de una forma diferente a los demás, quizás de no tener
aquella voz tan trino, tan angelical como pudiera yo tener. Pero si lo haces de corazón, hermanos, Jesús dijo, es bueno porque lo aclaman de manera inocente, de manera sincera. Un dirigente que aún viendo y reconociendo las maravillas que Dios hace, permanece indiferente y pasivo, y aún en ocasiones, hermanos, crea obstáculos, o se enoja, o se indigna por aquello que en la iglesia pudiera pasar en la adoración a nuestro Dios. Pues simplemente, como dice el texto al final, será dejado por Dios. Porque después de hablar con ellos, la siguiente frase que dice, y dejándolos, se fue. Y así se puede aplicar. Hermanos, concluyo con lo siguiente. Ser creyente no es un privilegio, hermanos, para sentirnos superiores. Es un don para ser más serviciales. Sin embargo, entendemos, comprendemos que al ser humano le gusta encontrar distintivos que le diferencien y lo distingan de los demás, aún en el terreno religioso. Pero Jesús nos dio el ejemplo de humildad. Mateo 20, 28. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para servir, sino para ser servido y dar su vida en rescate por muchos. Lo peor que puede sucedernos, hermanos, al escuchar de nuevo este relato de todos conocidos, es situarnos como espectadores, ahí en las gradas de los que ven, de los que nada tienen que ver con los comerciantes del templo. Con una actitud de este tipo, hermanos, no podremos captar el sentido y el significado de este episodio. Nadie puede creerse no necesitado de aquella limpieza que hizo Jesús. No podemos sentarnos, hermanos, y ver desde afuera y decir, ¡ay, Señor, qué bueno que lo hiciste! Era necesario que el templo quedara limpio. Porque, hermanos, el gesto de Jesús se comprende solo si nos colocamos entre los destinatarios de su indignación. Porque, hermanos, nuestros pecados, nuestra vida, no podemos hacerla diferente, ni podemos decir que es diferente a los cambistas y a los mercaderes. Sin embargo, también somos sujetos de su misericordia. El templo, que no es casa de oración, se convierte inevitablemente en mercado. Jesús dijo, en cueva de ladrones. Si no celebramos el culto, hermanos, con fe y gratuidad, con amor y disposición, con un corazón arrepentido, contrito y humillado delante de Él, no podemos hablar de una diferencia entre el templo y el mercado. No podemos pretender tener a Dios, hermanos, como nuestro cómplice, dispuesto a cerrar sus ojos frente a nuestras maldades, a nuestros malos hábitos, a nuestros hábitos pecaminosos, a nuestros vicios, a nuestras falsas actitudes, a nuestra indiferencia, sino que debemos buscarlo cada vez que estamos aquí como guía para encontrar el buen camino y para entender y encontrarle como el Salvador que nos ofrece su perdón y la oportunidad de un cambio total de vida. Venimos al templo. Venimos al templo
Y quizás ya no como el pueblo en aquel entonces. Ya no hay allá afuera alguien que nos venda un animalito para que lo quememos aquí y ofrezcamos holocausto a Dios. Pero Pablo lo dijo muy claramente ahí en Romanos 12:1. ¿Se acuerda de ese versículo? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos permite, hermanos, como iglesia, tener esa reflexión de que venimos a rendir un culto racional a nuestro Señor. Dios les bendiga, hermanos.